Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes lo recuerdan, lo conocen, Gustavo Bolívar, senador de la República de las Comisiones Económicas Constitucionales, libretista, comunicador social, pero dejemos al senador Gustavo Bolívar que nos quiere destacar de su hoja de vida, senador. Gracias, Grisario, por la invitación a tu programa nuevamente. Bueno, yo solamente he sido toda la vida escritor desde niño. Yo desde muy pequeño tuve la suerte de reconocer mi vocación, también con la ayuda de algunos profesores, y desde ahí hasta la fecha siempre he hecho lo mismo, toda la vida, escribir, escribir y escribir. Tuve una pequeña participación en política en los años 90 o finales de los 80 con Luis Carlos Galán. Yo era del movimiento de juventudes de Luis Carlos Galán, después con el exministro de Justicia Enrique Parejo, y desde ahí acá nunca había vuelto a hacer política, digamos hace más de 20 años, hasta que me tentaron nuevamente hace poco para venir al Senado. ¿Sabe una cosa que nadie sabe de dónde es usted? Usted es de un municipio de Girardot, que todos los bogotanos lo conocen porque es la playa de Bogotá. Sí, Cuéntenos sí. de su infancia. Nací en Girardot, en el barrio Kennedy, un barrio popular. Y muy pequeño, yo creo que como a la edad de 10, 11 años ya mi madre, después de la muerte de mi papá, nos trajo a Bogotá, a todos los hermanos, y aquí, bueno, hicimos cada uno lo que hemos podido hacer hasta hoy. Bueno, el tema que nos ocupa es el tema que es fundamental para el país y que ha atravesado las últimas casi 4 décadas en Colombia, que ha sido el tema no solamente de los colombianos, sino a nivel mundial. Y es el tema de la política antidrogas del gobierno colombiano y del Estado colombiano, no solamente del gobierno, sino de los estados colombianos. Usted viene y nos trae una iniciativa de un proyecto de ley en el Congreso de la República, pero hablemos sobre todo en qué consiste el tema de la política pública de las drogas en Colombia. Bueno, mira, todo esto que voy a hablar lo baso en evidencia, en pruebas, y es que el gobierno colombiano viene inmerso en una política de drogas equivocada, a juzgar por las cifras, es decir, el prohibicionismo. El prohibicionismo hizo que en el año 2000 Colombia pidiera ayuda de los Estados Unidos e implementara el Plan Colombia, y eso significó un ingreso de dineros extras muy grande para combatir a los narcotraficantes y a las guerrillas de las FARC en ese momento, que eran, según el Departamento de Estado, el mayor grupo narcotraficante del país. Entonces a Estados Unidos se le vendió la idea que si colaboraba con el Plan Colombia, que si nos inyectaban muchísimos dólares, nosotros acabábamos con las guerrillas, y al acabarse la guerrilla se acababa el narcotráfico. Y eso no pasó. Creo que ahí engañamos a los Estados Unidos. Porque fue al contrario. Después de una inversión de 9.600 millones de dólares que ha invertido los Estados Unidos, que invirtieron en el Plan Colombia, y después de una inversión monstruosa de Colombia de otros 131.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 140.000 millones de dólares, lo que vemos es que todo ha subido. El Plan Colombia empezó en el año 2000, y en el año 2000 había solamente 134.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Hoy, después de invertirle 140.000 millones, hay 213.000. En el año 2000 había solamente 12 departamentos con sembrados con hoja de coca. Hoy hay 23. En el año 2000 había menos consumidores que hoy. También el consumo, desgraciadamente, ha ido subiendo. El consumo interno. Interno y externo también. En Colombia hay ya hoy... Sí, en el mundo hay 274 millones de consumidores, y eso explica por qué es un problema de nunca acabar, porque desde el año 70, digamos que empezó esta guerra contra el narcotráfico, el consumo siempre ha ido en aumento. Nunca ha habido un solo año en el mundo, ni en Colombia, ni en ningún lado, donde se diga bajó el consumo, es que las campañas dan resultado, o la arremetida de la fuerza pública contra los narcotraficantes está dando resultado. No. Mientras el consumo en el mundo no baje, siempre va a haber quien está dispuesto a sembrar, a producir, a transportar, a vender droga. Eso es una ley del mercado, o sea, hay demanda, pues obviamente tiene que haber oferta. Entonces eso es lo que estamos hablando.
no Colombia, sino el mundo fracasó en la guerra contra las drogas porque no reconocen que esto es un consumo que nunca se va a acabar. Entonces, en esa medida que hemos hecho, equivocadamente, hemos elevado los precios de las drogas, porque siempre que hay incautaciones, siempre que se baja el nivel de los cultivos, de las hectáreas cultivadas, lo que hace es crecer el precio de la droga, porque hay menos ante un consumo muy grande. Entonces nosotros estamos tratando de mostrarle al país un enfoque distinto para esa guerra contra las drogas, que va a ser la regulación. Pero usted no considera, en el mundo hay voces inclusive de muchos, inclusive el mismo expresidente de Colombia, que planteó el tema de ir avanzando en la legalización de las drogas a nivel mundial. Este problema es un problema que corresponde a todos los países y sobre todo a la política norteamericana frente al tema de las drogas. ¿Considera usted que Estados Unidos está en la posibilidad de ir avanzando, así como hicieron con el alcohol y el tabaco, que lo legalizaron y dejaron ese problema a un lado? ¿Usted cree que los Estados Unidos en este momento, la política norteamericana, estaría dispuesta a avanzar hacia la legalización de las drogas en el mundo? Ya lo está haciendo, por eso nos estamos rezagando. No de todas las drogas, porque obviamente la cocaína, la heroína, el bazuco, el crack que llaman allá y otros derivados, pues obviamente les falta debate y ese es un paso que sí se debería dar multilateralmente. Pero en el caso de la marihuana recreativa, por ejemplo, usted mencionaba el alcohol y el tabaco. El tabaco mata 7.200.000 personas al año en el mundo y el alcohol 3.300.000 personas. De eso, el tabaco, ¿cuántos mata en Colombia? De esos en Colombia no tengo el dato, pero tengo el global, el del mundo. Y el del alcohol, 3.300.000. ¿Qué pasa? La marihuana recreativa no mata ni una persona, no hay registradas muertes por sobredosis de marihuana, pero sí mata la guerra contra la marihuana. ¿Por qué? Porque mata al jíbaro, los jíbaros se matan entre ellos, los consumidores, hay guerras, y esas guerras que desata ese consumo deja más muertos que la misma marihuana. Entonces es meterle racionalidad al asunto. Si mata más el alcohol, que es legal, si mata más el tabaco, que es legal, ¿por qué no regular? Ojo que aquí quiero que me preguntes ahora cuál es la diferencia entre regular y legalizar. ¿Por qué no regular la marihuana recreativa para quitarle el negocio a los jíbaros, para crearle un impuesto al consumo y que ese impuesto al consumo vaya directamente por la ley que aprobemos aquí, vaya directamente a campañas de prevención que no hay? En este momento en Colombia no hay campañas de prevención. Se rasgan las vestiduras, que está subiendo el consumo y todo, pero muéstreme una sola campaña del Ministerio de Educación, no hay. Entonces dicen que no hay plata. Entonces la idea es regular la marihuana de uso recreativo adulto, ¿no? Porque no es para todo el mundo, y con esos impuestos, en vez de quitarle esa plata al narcotráfico, meterla al Estado y que el Estado empiece a hacer campañas para que los niños no consuman, porque yo no estoy aquí defendiendo las drogas, eso tiene que quedar claro. Estoy defendiendo es que la guerra mata más gente que las drogas, es un sinsentido. Bueno, pero varios países en América Latina y el Caribe han legalizado ya el uso de la marihuana recreativa, como por ejemplo Uruguay. Pero esperemos, ahorita continuamos porque vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé
que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Bolívar, usted viene planteando una iniciativa de regulación del uso del cannabis o la marihuana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la ley que aprobó el Congreso de la República frente a la cultivos de cannabis en Colombia? ¿Cuál es la diferencia entre regular el consumo a esta ley que ya está aprobada y que en Colombia hay muchas transnacionales, canadienses, israelitas, inglesas, estadounidenses, aquí en Colombia sentadas para cultivar con base a la ley que se aprobó del cannabis, de la producción de cannabis para uso medicinal? Exacto. ¿Cuál es la diferencia que usted plantea ahorita de esta ley? Lo que pasa es que hay dos clases de marihuana. El cannabis, digamos que es la que no tiene el compuesto psicoactivo, o sea, el THC, que es el tetrahidrocannabidol. Y hay una que no tiene ese compuesto psicoactivo y es el que se usa para el uso medicinal. En Colombia ya está aprobada la marihuana de uso medicinal en 2016. Y como usted dice, ya vienen muchas multinacionales a hacerse a un negocio que va a ser, mira, se lo digo hoy, es un negocio del tamaño del negocio del carbón o más que el del café en Colombia, por citar dos casos. ¿Quiere que le cuente algo? En la cumbre de Davos, Suiza, el año pasado, donde se reúnen todos los grandes transnacionales del mundo, los más ricos del mundo, asistió la gente que representa el tema del cannabis a nivel mundial. Es la mayor de las mayores transnacionales que hay en el mundo. ¿Y sabe quién es el presidente de esa transnacional? Vicente Fox, el expresidente de México. Sí, sí, aquí estuvo hace poquito dictando una conferencia sobre el tema. Pero mire, lo que le decía es que va a ser un negocio gigantesco, ya lo está haciendo, porque las farmacéuticas están descubriendo las propiedades terapéuticas de la marihuana. Probadas además, probadas hace mucho tiempo, pero lo que pasa es que esa doble moral que ha manejado el mundo, y es, por ejemplo, la de Estados Unidos, meternos en una guerra contra las drogas, pero hoy el país que más está regulando es el mismo Estados Unidos. Y nosotros nos estamos quedando por fuera del negocio. Estados Unidos ya tiene 31 estados con marihuana medicinal aprobados, regulada, y 12 que están regulando ya la recreativa. Y eso está generando unos ingresos a los estados impresionantes, millones de dólares. Y Colombia se está quedando por fuera de ese negocio. ¿Qué es lo que pasa? En la aprobación de la marihuana medicinal se cometió un pequeño error, y es que no se amarró, que es lo que sí queremos hacer nosotros, a que el campesino y la víctima y los indígenas que toda la vida le han puesto el pecho a la guerra, los que han puesto la vida, los muertos, se quedaron por fuera del negocio. Nosotros decimos esas multinacionales por ley deberían mínimo contratar con cooperativas de campesinos que se hagan al negocio o con víctimas, que los obliguemos a que ellos hagan parte del negocio y que también tengan una forma de reparación de esa manera. Nosotros en el proyecto de regular marihuana recreativa para adultos, lo que queremos es que ese impuesto que llegue también sirva para reparar esas víctimas que ha dejado esa guerra. Porque finalmente hoy o mañana, en 20 o en 30 años, la marihuana, la cocaína, todo va a estar regulado. Puede que hoy digamos, uy, ¿cómo se nos ocurre? Pero así pasó con el alcohol y con las demás sustancias prohibidas en alguna época. El problema es, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué tenemos que tener otros 20.000, otros 30.000 muertos del narcotráfico, otros 140.000 millones echados a la basura, cuando con ese dinero podríamos hacer unas campañas impresionantes, darle bienestar a los campesinos, volverlos agroindustriales, educar a sus hijos en las mejores universidades, en vez de estarlos teniendo ya metidos en una guerra que algún día se va a acabar, pero va a ser tarde porque ya va a haber muerto mucha gente? Pero mire las inconsistencias del gobierno nacional y el Estado colombiano. Aprueban la marihuana o el cannabis medicinal y en la reglamentación
por ejemplo, el departamento del Cauca, sobre todo el norte del departamento del Cauca, existen sembrados de marihuana por montones. Y allí están asentadas varias transnacionales. En la reglamentación que se está haciendo, sacan inclusive los territorios que están azotados por el conflicto. Entonces, ¿cómo va la gente que está produciendo allí en el norte del Cauca y en otras regiones del país? ¿Cómo va a salir y cómo se va a redimir económicamente esa región si se excluye? Exacto. Aquí pasa con la marihuana recreativa, que es la que usted está proponiendo. La marihuana recreativa lo único que ofrece el Código de Policía y ofrecen las autoridades es la persecución, es la sanción social, etcétera, 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 etcétera. O sea que para el proyecto de ley suyo va a tener que también meterse a una discusión sobre el tema de la convivencia ciudadana y sobre todo lo que es el Código de Policía. El recién aprobado ese Código de Policía que fue aprobado hace 2 años aquí en el Congreso de la República. ¿Usted qué nos tiene que decir? Bueno, primero, el consumidor no es un delincuente. Es una persona que tiene un problema de consumo, pero no es un delincuente. Lo puede tener, puede caer cualquier hijo de nosotros o el hijo de un ministro, han caído de hecho. Entonces, perseguirlos me parece una infamia. Llenar las cárceles. Mire, Colombia ha apresado entre 2000 y 2017 1 millón de personas. Eso le ha costado al Estado 10 billones de pesos, capturar a las personas, mantenerlas en las cárceles. Muchas de ellas mujeres, cabezas de familia, por la venta de la marihuana. Entonces, este proyecto tiene tres pilares. Uno es el enfoque de salud pública, y es cuando se regula, digamos, tú nombraste Uruguay, ahora lo hizo Canadá y lo están haciendo varios estados de los Estados Unidos. Cuando ellos regulan, lo que crean es unos centros de consumo vigilado. Y esos centros de consumo le van a suministrar de mejor calidad la marihuana a la gente, porque en las calles lo que hace el jíbaro o el narcotraficante es mezclarle cosas para volverla más adictivo, y ahí es donde los niños caen en otras drogas más grandes. Entonces, desde salud, en esos centros regulados de consumo hay psicólogos y hay médicos, ¿sí? Y se le baja el precio, obviamente, porque lo que encarece las drogas, y en este caso la marihuana, que no es una droga, pero es un psicoactivo, es la prohibición, porque tú sabes que eso entra en una cadena de sobornos, desde la producción, el policía, el que lleva los productos químicos, también muy caros porque tiene que haber pagado sobornos, la sacada del país, etcétera. Con decirte que, por decir, en el caso de la cocaína, un kilo de cocaína fabricado en Colombia vale más o menos $1,5 millones de pesos. Hecho ahí. ¿Y puesto en los Estados Unidos? Ya puesto en México vale $15,000, y en Estados Unidos $40,000, y en Europa $60,000, en China puede llegar a $100,000. Entonces eso va subiendo de acuerdo a la dificultad que tenga cada país para ingresarlo. Entonces esa prohibición es la que le ha vuelto pues multimillonario a los narcotraficantes, que luego nos matan además. La guerra contra las drogas en México ya lleva 250,000 muertos. Todas esas vidas, ¿cómo las van a recuperar? Nunca. Por eso el presidente mexicano hoy está pensando en regular también. Y México va a ser el siguiente país que ya está muy listo para dar el paso a la regulación también. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico.
Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Regresamos al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Senador, estamos en el segmento de las conclusiones. Para la sociedad colombiana es muy importante conocer en qué consiste el proyecto, si tiene aprobación o visto bueno de varias bancadas del Congreso de la República para que tenga éxito. Es decir, hablemos de ese tema porque la gente en Colombia está pendiente de qué va a pasar. Bien. Primero, es un proyecto muy difícil de conciliar con una sociedad tan conservadora como la nuestra, y nosotros somos conscientes de eso. Por eso cuando nos fuimos a decirle a los congresistas si apoyaban, muchos tuvieron reticencias, porque es un año electoral, y obviamente esto tiene un costo político muy alto. A mí seguramente me van a decir marihuanero y guerrillero, narcotraficante, la gente es así en este país, porque juzgan a priori. Yo en mi vida he consumido nada, ni un cigarrillo. Pero usted no toma ni alcohol ni nada. Yo soy abstemio total. Entonces, yo lo que quiero es que en mi país no haya más guerra, que no nos matemos por unas personas que están consumiendo, que no se están muriendo por eso, pero sí estamos matando soldados. Mira, ¿sabe cuántos policías murieron en la guerra del narcotráfico entre el 2000 y el 2015? 6.992 militares y 25.000 civiles, solo guerra del narcotráfico. O sea, estamos hablando de 31.000 muertos, casi 32.000. Más que lo que dejaba el conflicto armado colombiano. Y más de lo que mueren por sobredosis. En el mundo, de esas cifras que te di, de 7.200.000 por tabaco y 3.300.000 que mueren por alcohol, mueren 192.000 personas por sobredosis de drogas. O sea, mueren mucho menos. No estoy diciendo que sean buenas, no permitan que sus hijos nunca, ojalá puedan ingresar a este bajo mundo, sería fatal. Lo que estoy diciendo es, si queremos una sociedad realmente coherente, lo que tenemos que hacer muchas campañas para que los niños nunca lleguen a la droga, pero que si llegan, en vez de que estén escondidos en la calle, que les estén metiendo droga de mala calidad, revuelta con una cantidad de químicos que los hacen mucho más potentes y más adictivos, pues que vayan a un centro regulado de consumo, que uno lo acompañe al hijo si tiene ese problema. Pero no seguir manejando esto con la doble moral de que no, yo no quiero que esta cosa, que este país, no quiero que suba el consumo, si el consumo viene subiendo con prohibición o sin prohibición. Ahí el decreto del presidente acaba de elevar, de quitarle 25 años que habíamos avanzado en el consumo de la dosis mínima, y sin embargo el consumo sigue en aumento. Eso con policía no se para esto. Eso es lo mismo que sucede con otras sustancias que estuvieron prohibidas en el pasado y que apenas se liberaron el consumo no pasó. En Uruguay no ha subido, ni en Canadá. Y en varios estados de los Estados Unidos no ha subido el consumo, pero sí ha pasado algo importante, ha bajado la delincuencia. Esto baja la delincuencia porque ya el tipo no tiene que ir a matar a otro para pagar una droga costosísima. Es simplemente quitarnos la careta, enfrentar este proyecto con la frente en alto, sin doble moral y con lógica. La lógica que dice, venimos de una guerra larguísima, con muchos muertos, muchos millones de dólares invertidos, y el resultado es pésimo, todo sigue en aumento. Ensayemos como lo están haciendo otros países, por ejemplo Portugal y Holanda en Europa, que son los países que más han liberado el consumo y hoy son los países que tienen menos consumo. Es decir, el dicho de los abuelos, parece que lo prohibido es lo más apetecido. Y entonces hoy ya conformamos, en la segunda pregunta que me haces, hoy conformamos ya una coalición de 14 senadores y hay como unos 12 representantes ya. Yo creo que es una coalición importante, ¿no? O sea que el proyecto... Sí, ¿de varios partidos, de varias bancadas? Sí, de varios partidos. Está Roy Barreras de la U, está Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, está Benedetti, está Petro, están, nosotros, está Antonio Sanguino del Partido Verde, está Alexander López del Polo Democrático, o sea, está conformando una bancada muy importante y yo pienso que por lo menos para pasar en comisión primera tenemos los votos. No sé en plenaria, obviamente ahí se complica, pero por lo menos hacer el intento. Pero bueno, a ver, el uso de esta sustancia, digámoslo así, psicoactiva que es la marihuana, lo que necesitamos venderle a la sociedad colombiana es que esto ya se ha probado en varias partes del mundo y que está verificado y que además
que antes era un problema y cuando se comienza con el proceso de la legalización y del aprendizaje, el problema se resuelve. O sea, se bajan los índices de delincuencia e inclusive merman la gente que consuma esta sustancia y además de eso se vuelve ya no una, como se existía antes, una sanción social, o como existe hoy con el cigarrillo. El cigarrillo en Europa bajaron el consumo subiendo el costo del cigarrillo y además probaron de que el cigarrillo mata más gente que cualquier otra y que en la marihuana está probado que no mata gente. Es verdad. No mata gente. ¿Qué le dice a los colombianos ustedes para concluir en este programa que sea así contundente que los colombianos esperemos de que este proyecto va a ayudar a la convivencia ciudadana? Bueno, lo más importante es entender que el narcotráfico ha permeado todas las guerras de Colombia. Los paramilitares, los guerrilleros, la delincuencia común, ahora las BACRIM, todas están metidas. ¿El Estado mismo colombiano? Al Estado también. Entonces la idea es que si podemos acabar el narcotráfico sería por esa vía de la regulación, porque es la forma de quitarles el dinero. Si nosotros mantenemos la prohibición, obviamente estos estados van a estar, estos actores bélicos que hacen uso del narcotráfico para financiarse van a seguir creciendo y Colombia no va a tener paz nunca. Esto lo hablamos en nombre de la paz, la regulación para la paz. Es decir, en la medida en que les quitemos el negocio a los narcotraficantes, Colombia va a estar mucho más en paz y eso es algo que tenemos que entender todos. Y los niños, por los niños no se preocupen, estas campañas de prevención van a ser mucho más eficaces. Van a llegar a los colegios, van a tener medios de comunicación porque eso sale de un impuesto que se le ponga al consumo. Senador, llegamos al final de nuestro programa. ¿Cuál es su mayor orgullo? Mi mayor orgullo, pues también mi mamá viva todavía, tiene 83 añitos y está con su memoria intacta recordándome cosas de mi niñez y todo. Que ni yo me acuerdo, tiene más memoria que yo. Gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.